¿Te puedo hacer una consulta antes de empezar? Por supuesto, cosa que no había quedado del todo claro que estaba bien. Pueden hacerla antes de empezar, pueden hacerla después del recreo, pueden hacerla al medio, pueden hacerla al final. Con el tema de los registros. Sí. Los registros están en la ALU del micro, ¿verdad? ¿O no? No. Están adentro del micro. Pero la ALU es... Ustedes vieron el diseño lógico, Sí. o sea, eso es el tema 5, de todas formas, ahí lo vamos a ver bien. Pero para que te hagas una idea a grandes rasgos. La ALU del micro es lo mismo que el sumador que vieron ustedes en diseño lógico. En el diseño lógico hicieron un sumador. Ese sumador entraban los números, salía la suma y la podían guardar. Los registros son los que guardan los dos operandos para que la ALU, que es combinacional, pueda operar señales estables, y otro registro es el que guarda el resultado. La ALU es una versión más compleja del sumador, que además de sumar, resta, multiplica, pero que siempre son operaciones combinacionales. O sea, vos tenés una señal de control para decirle que sume o que reste, y las funciones de transformación entre entrada y salida cambian en función de esa señal de control. Bien. ¿Se entiende? Pero los registros entrarían en la clasificación de memoria, ¿o no? Son almacenamiento. Lo que pasa es que normalmente usamos la palabra memoria para la que está afuera del procesador. O sea, cuando decimos memoria, caché, RAM, entran las dos ahí. A ver, o sea, desde el punto de vista de definición del castellano, registros en memoria, cualquier cosa que sea almacenamiento es memoria. Sin embargo, desde el punto de vista de la asignatura y de la profesión, normalmente memoria está reservada a lo que se llama memoria principal. Es RAM y flash. Es almacenamiento primario que el procesador puede manejar en forma directa. Ya vamos a ver que los discos rígidos los manejan de forma distinta, por eso no están en la misma categoría, y que no son los registros internos. Los cachés son cachés. Okay. También son almacenamiento, son una copia de la memoria, pero digamos que a cada uno los bautizamos con un nombre. Más allá de lo que significa la palabra en términos generales del castellano. ¿Sí? O sea, cuando usted se va a buscar un dato de memoria, sería de la RAM, lo pasa al caché y del caché a los registros. Olvidarte del caché, porque no todos los procesadores tienen caché. Si tienen caché es por razones de velocidad únicamente. En el esquema mental de trabajo, el caché no juega. Bien. Vas a ver que el caché es lo que muchas veces decimos transparente, es decir, vos no te das cuenta si está o si no está, Okay. desde el punto de vista de operación. Obviamente, está, y si vos querés te podés dar cuenta, pero es muy fácil ignorarlo, porque está diseñado para pasar desapercibido. ¿Sí? En cambio, la memoria y los registros no. A nivel programador vos tenés que tener cierta conciencia. De hecho, en C hay una palabra reservada, hay un par de palabras reservadas que ustedes no suelen utilizar, que son volátil y auto, para decirle si esa variable tiene que estar sí o sí en memoria o tiene que estar en registro. ¿Sí? Entonces, la idea de memoria y registro es algo que a nivel programador no te puedes olvidar, ni siquiera en lenguajes de alto nivel. Sí, Python podés olvidarte, hasta por ahí no. ¿Sí? En cambio, el caché es algo que podés prescindir perfectamente. El caché tiene como misión solamente equiparar las velocidades de memoria. Porque si nosotros tenemos casi todas nuestras variables en memoria y todo nuestro programa en memoria, y nuestra memoria es 1000 veces más grande que el procesador, tenemos un problema. Cada cosa que hacemos va a estar penalizada por un tiempo de acceso que es 1000 veces más lento. Bueno, eso es lo que busca resolver el caché de la mejor manera posible y sin cambiar la forma de trabajo. Por eso yo digo que es transparente. O sea, es como que vos no tenés la ilusión de tener una memoria más rápida. Exactamente. Eso es, así está diseñado. Para que casi siempre tengas una memoria más rápida. Bien. ¿Sí? De recorrido sería llevar el dato de la RAM a los registros para poder operarlo. Exactamente. Bien. Ese dato, y para vos va a ser lo mismo que esté en RAM o que esté en memoria no volátil, normalmente en flash. ¿Sí? Es un detalle técnico de si cuando le cortás la luz mantiene o no los valores. Claro. Para el procesador la única diferencia entre RAM y flash es esa.
¿Sí? Esas dos memorias sí se manejan de forma sería, perdón. Flash memoria, es la versión del día de hoy de memoria ROM. Memoria no volátil. Nuestros programas están grabados en memoria flash. O sea, en memoria no volátil. Se graban una vez, cortan la alimentación y eso mantiene. Eso empecé nosotros cuando compramos los componentes. ¿Qué parte está, digamos? En la BIOS. Bien. Porque la PC, como es de propósito general y los programas cambian, los programas están en RAM. Bien. ¿Por qué? Porque los tenés que poder cambiar. La flash, si bien se puede reprogramar, el proceso de borrado de una flash es primero destructivo. La flash se puede borrar 1000, 5000 veces y pasó mejor vida. ¿Sí? Empieza a destruirse. Eso lo vieron mínimamente en diseño lógico. Sí, creo que lo saben. ¿Hasta qué tipo de memoria de solo lectura vieron en el diseño lógico? O sea, vieron. Una descripción breve, porque tampoco es que nos vamos a convertir en especialistas. ¿Vieron ROM? Sí. Palpla. ¿Cuál? Palpla. No, esto... O sea, la forma más básica de hacer una memoria de solo escritura es ROM. En la ROM, cuando se hace la máscara de silicio en el integrado, se define qué es un 1 y qué es un 0. No hay forma de cambiar. Después de eso viene una versión que se llama PROM. Tiene fusibles, se pueden quemar, entonces es todo uno, los fusibles que quemas se vuelven 0, se puede programar una vez. Después de eso vino EPROM. Se mete un electrón en un pozo de energía que se puede sacar con un cable eléctrico, entonces la borras con un cable eléctrico, la grabás eléctricamente. Se puede borrar y grabar todas las veces que quieras. Después de eso vino, me están haciendo adelantar 3 temas, también importantes. El cuadrado PROM. El borrado es eléctrico en lugar de con un cable eléctrico. Como vos lo que tenés que hacer es hacer saltar al electrón de ese pozo de energía, eso daña la estructura cristalina y después de n repeticiones empieza a no poder borrarse más. Y después del EPROM, lo que se hizo es, la EPROM se puede escribir y borrar cada celda por separado. Como normalmente en esta memoria, vos cuando borras todo, se conectaron, o sea, se cambió la forma de conexión interna para que cuando se borre por bloques completos. Y cuando se programa por bytes. ¿Sí? Entonces, la flash se llama flash porque básicamente con una operación puedes borrar toda la flash, toda la memoria. Antes tenías que borrar dirección por dirección. Y la operación de borrado es lenta. La operación de borrado implica tensiones más altas y tiempos mucho más altos que los de lectura. Por eso es que no es una RAM. Porque no se puede escribir de la misma forma en que se la lee. ¿Sí? El proceso de escritura es toda una historia. Para el procesador, la memoria esa no se puede escribir, porque se escribe por carriles alternativos, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? La flash, la diferencia es que el proceso de borrado se puede hacer en todas las celdas o en bloques en una sola operación. Entonces, el borrado es mucho más rápido que en una E cuadrado PROM. Pero la tecnología es la misma. Borrado eléctrico y grabación eléctrica. Pero la grabación es distinto de lo que sería una escritura en RAM. En RAM la escritura y la lectura llevan el mismo tiempo y llevan la misma secuencia. En la flash o en C cuadrado PROM, el borrado y la escritura son una operación especial que demoran tiempos distintos y que utilizan tensiones especiales. O sea, hay que aprender mecanismos de tensión más alta de la operación normal para poder borrarla y grabarla. ¿Sí? Por eso no las consideramos de escritura. Bien. ¿Más o menos claro? Sí. Igual te prometo que para el final de la asignatura te tiene que quedar todo claro. Porque lo vamos a ver a todo esto, lo vamos a ver bien en detalle. De todas formas, no me molesta ir avanzando para que puedan terminar de entender más o menos o hacerse una idea mental inicial de qué es cada cosa. Bien. Habíamos estado viendo instrucciones, habíamos repasado todas las instrucciones y
Yo agregué las de multiplicación, había un par de errores, repaso rápido, set de instrucciones aritméticas, no había grandes errores. En este sí había un error, esto era S, tal y como suponíamos, y acá era una I y no un 1, estamos con error. En las instrucciones anteriores habían un par de instrucciones que son de máquinas de 64 bits, una que tenía un W, que no van, ¿sí? Son para operar números de 32 en máquinas de 64. En 32 no hacían falta. Acá, no sé por qué el autocorrector había puesto Jala en lugar de JALR, así que estaban todas como Jala, es JALR. Agregué las multiplicaciones. En las multiplicaciones tenemos un tema simpático. En la división es fácil. Dividimos con signo o sin signo. Esto deja en RD la división entera de RS1 en RS2. Con signo o sin signo. También podemos obtener el resto, que nos sirve para calcular el módulo. De nuevo, con signo o sin signo. En la multiplicación, esto es fácil porque esto divide 32 en 32 y el resultado siempre es menor que 32 bits. Pero cuando multiplicamos dos números de 32 bits, ¿cuántos necesitamos? Si sumamos dos números de 32 bits, ¿cuánto da el resultado? Más. 33. Mira, y cuando multiplicamos, se multiplican dos números, se multiplican 10 por 10, ¿cuánto da? Se multiplican 100 por 100, ¿cuánto da? ¿Cuántos bits necesitan para 32 bits? Si multiplican dos números de dos dígitos, ¿cuánto tiene el resultado? 4. ¿Sí? Sí. Yo no estoy contando los ceros, pero es lo mismo. ¿El número de bits al cuadrado puede ser? No, el doble, 64. Porque básicamente son 32, o sea, son todas las 32 sumas, cada una aporta un bit. ¿Sí? Entonces necesitan 64 bits para almacenar un resultado del producto de 32 siempre. ¿Sí? Bien. Nuestros registros son de 32. Depende de la máquina, lo resuelven de formas distintas. Algunas máquinas emparejan registros y usan X1 y X2 para armar los 64. Nuestra máquina multiplica la parte alta por un lado y la parte baja por el otro. O sea que para hacer una multiplicación debemos hacer dos operaciones. Si queremos los 64 bits. Ahora, si son números pequeños, queremos multiplicar 14 por 27, podemos multiplicar solo la parte baja. Sabemos que ese resultado no necesita multiplicar la parte alta. Entonces, esta multiplica la parte baja. Y en la parte alta tenemos tres opciones. Esta que haga. Fuerte. Lo peor que puede suceder es que esté mal. Con signo. Sin signo. Y uno con signo y uno sin signo. ¿Sí? Después revisamos la matemática de por qué acá no se falta. Entiendo que por cómo se corre. La máquina trabaja eso solo con lo que vos separás, lo que separa, digamos, más o menos. Claro, No hace nada, digamos, con nosotros. tenés que saber cuál usar en función de qué números tienen signo y qué números no tienen signo. Claro, pero con lo que te digan la mitad, digamos, la cantidad de bits, eso no. Eso ya lo resuelve ella en cada instrucción. ¿Sí? O sea, vos multiplicás. La idea es que si vos necesitas la multiplicación completa de dos números con signo,
pones tus dos números en, por ejemplo, x1 y x2, y le pedís que haga la parte baja en x3, la parte alta en x4, y te quedó en x3 y en x4 los 64 bits. A diferencia de otras máquinas donde el emparejamiento es forzoso, el x3 siempre va hermanado con x4, acá vos elegís dónde querés mandar la parte alta y dónde querés mandar la parte baja. Y si por alguna razón no te interesa la parte alta o no te interesa la parte baja, ni la multiplicas. ¿Sí? Entonces, multiply, o sea, la primera hace todo. No, hace la parte baja. Ah, ok. O sea, es la que nosotros casi siempre vamos a usar, porque solo vamos a necesitar esta si tenemos números muy grandes. Okay. Números tal que el resultado no entra en 32 bits, para lo cual, en principio, por lo menos estamos multiplicando dos números de 16 bits. ¿Sí? A partir de ahí, no nos entraría en 32 el resultado. Obviamente podríamos tener uno de 24 y uno de 16, pero más o menos esa magnitud de números necesitamos para poder tener que empezar a preocuparnos de esta parte. ¿Qué pasaría si hay números que los dividimos número a la mitad, ¿verdad? O sea, son los 32 bits, o son... Vos no dividís en la mitad. La máquina no hace todo. La máquina te devuelve los 32 bits menos significativos del resultado. Ah, Es decir, no hace 16 por 16, hace 32 por 32 y solo devuelve los 32 de abajo. ¿Sí? Eso quiere decir que si vos multiplicas un número de 30 bits por 2, el resultado te va a dar bien. ¿Sí? ok. Perfecto. Bueno, no sé si... A veces usamos esto. El resto a veces se usa. Pero no sé si hay un ejercicio en el que haya que multiplicar mucho. Profe, los dos operandos tienen que ser iguales, o sea, sin signo o con signo. Para multiplicar, no. Ok. Por eso tenés esta. O sea, uno es un signo. Esta es con signo y la otra es sin signo. Obviamente los tenés que poner en ese orden. O sea, los tendrás que acomodar para que te quede La de arriba. primero el con signo. Ok. ¿Sí? No me fijé por qué, o no me puse a pensar por qué en la división no pasa nada si están mezclados. Bien. Habíamos estado viendo también, y les cuento, load byte, load half y load word. Yo les había dejado una tarea que seguro no hicieron, que era modificar el ejemplo que habíamos visto para utilizar load byte como lb x1, tabla o origen, en lugar de cargar la dirección origen en el registro y después con eso cargar el dato. Tienen una cara de que no sé de qué estoy hablando, impresionante. Según esa tabla, nosotros podríamos haber hecho load word x2, a. Y eso hubiera cargado el 3 que está en la dirección A en x2. Que no es lo que hace LA, que carga la dirección 1.000.000 en x1 para después hacer esto. ¿Sí? Esa pseudo instrucción que vimos recién, que señalaba recién, load byte, hace las dos cosas. Básicamente hace LA x1, LW x1 paréntesis de x1. Pero como esta lleva 2 y esta lleva 1, esa otra la hace el 2. Usa la misma primera de LA y la segunda de LA la combina con otra. ¿Sí? Entonces, para cargar, anda fantástico. Pueden cargar, esperen que la encuentre de vuelta, pueden cargar byte, half y word. Y la diferencia es que en lugar de poner un registro, ponen un símbolo. Para guardar, la tabla publicada tenía un error. Para publicar necesita RD, symbol y RT. Porque para guardar no puede usar el mismo registro, porque rompería el valor que quiere guardar. Entonces, esto sería storyboard x3, R,
coma x1, que es donde me va a quedar la dirección. ¿Sí? Porque no puedo usar como en el otro las dos veces el mismo porque perdería el dato que quiero guardar. ¿Sí? Personalmente me quedo con esto. Ustedes son dueños de usar el que les gusta. Pero les recomiendo acostumbrarse y amigarse con la idea de si lo que tengo en un registro es el dato o la variable del dato, pues algo manipulamos mucho. La otra es como que me lo esconde. ¿Sí? Está bien, me hace ganar un T. No estamos en general preocupados por velocidad. Bien, eso eran las cositas que habían quedado de la clase anterior, dudosas o que había que revisar. Y estábamos por convertir por hacer un conversor de BCD a 7 segmentos, que es lo que vamos a usar a la larga en nuestro reloj para mostrar la hora en determinado momento. Este conversor toma una cantidad de datos a convertir, que están guardados en una variable a partir de la dirección origen, y las tiene que traducir a otra variable que se llama destino, si mal no recuerdo. El inicio está marcado por FF, el finalización también tiene que estar marcado por FF, el destino. Y los números están en BCD sin compactar, o sea, están facilitos para convertir a 7 segmentos. Habíamos dicho que lo que íbamos a tener era una tablita de conversión, ¿sí? En donde iban a estar los segmentos que tienen que estar prendidos y apagados para cada uno de los 10 dígitos, y lo que íbamos a hacer era tomar cada uno de los dígitos de origen, usar la tablita para obtener su representación, guardarlo en destino y repetir eso mientras lo que leemos no sea FF. Si lo que leemos es FF, lo guardamos sin convertir y terminamos. Necesitamos la tablita de conversión. Y para saber la tabla de conversión, necesitamos saber qué bit se corresponde con cada segmento. Yo acá decidí conectar el segmento A al bit 7, perfectamente podría haber decidido conectarlo al segmento 0, al bit 0. Y la tabla se daría vuelta. Y además podría haber sido muy delincuente y haber conectado el segmento A al bit 4, al 3, al 7, pero digamos, dentro de lo humanamente razonable, podríamos estar en el bit 0 o en el bit 7. ¿Sí? Bueno. Quien construyó la placa que nosotros tenemos que hacer andar, decidió conectarlo al bit 7. Cuidado, porque en el laboratorio está conectado al revés, al revés. ¿Sí? No están todos mezclados, pero sí, esto cambia. Así que acostúmbrense a leer bien los enunciados. ¿Por qué? Porque quiero que puedan construir la tabla de acuerdo a la nueva versión, si es que entendieron lo que estaban haciendo. Bien. Esto no es muy difícil. Ahora, para cada número tenemos que ver qué segmentos deberían estar prendidos. Para el 0, todo menos el que y el puntito, que directamente está siempre apagado, que es el bit 0. Todos implica FC. ¿Sí? Entonces, FC es la representación del número 0. Como esta tablita es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no necesito guardar esto en memoria. Con guardar esto y buscar en la posición 4, ya tengo la representación de 4. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la tabla lo único que tiene es esto. ¿Me siguen? Si no me siguen, es un buen momento de preguntar. Yo les dije que se acostumbren a hacer un diagrama de flujo, por lo cual acabo de agregar hace 10 minutos diagrama de flujo, para ser consistente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apuntar al inicio de la tira de datos que tenemos que convertir, con un registro, al inicio de donde tenemos que guardar los datos, con otro registro, y al inicio de la tabla de conversión, con otro registro. Vamos a leer
lo que está apuntado por origen o lo que está en la primera posición de ese vector. Si eso es FFF, lo vamos a guardar en el destino y terminamos. Si no, a destino lo voy a hacer igual a tabla, usando lo que está en origen en la primera posición. ¿Se entiende? Acá podría haber puesto, de hecho lo había hecho, pero el dibujador no me lo aceptó, asterisco origen, asterisco origen, asterisco destino. No así en tabla, porque en tabla tengo un subíndice, o sea, realmente estoy entrando, si no tendría que haber hecho asterisco, tabla más asterisco origen, ¿sí? Pero en realidad, como yo lo estoy usando como puntero, más que origen sub 0, lo que estoy haciendo es asterisco. Porque después muevo esos punteros al que sigue, por eso siempre entro en sub 0. ¿Se entiende? ¿Seguro? Si no, van a tener que pegar un repaso. ¿Dudas del algoritmo? Es sencillo. Vamos a las hembras. Se corrió todo. ¿Cómo defino mis datos? Bueno, origen, guardo el 6, el 2, el 8 y un terminador. Como el enunciado decía que tengo hasta 16 y usé 4, le voy a decir que deje 12 para respetar que entre este y este haya 20, aunque por la forma en la que lo hago no me importa cuánto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Para destino lo que son 16 espacios. Porque, de vuelta, el enunciado en un lugar decía que hay hasta 16 como máximo en origen y en destino. Mi tabla son, como bytes, los valores que saqué en la tablita anterior. Entonces, si son F y 16, ¿por qué dice que son 20 bytes? Porque está en hexa, o debería estar en hexa, o sea que debería ser 0x16. También podría ser 20. O sea, los números los pueden poner en hexa o en decimal. Okay. Me tengo que fijar si es que, porque en algún momento creo que decía 20. Hay que ver si el enunciado dice 16 y falta corregir el comentario, o si el enunciado dice 20 y en ese caso, no, los 16 igual son mucho más que 20, o sea que lo que falta es corregir el enunciado. Okay. Decía 20 y lo cambié a 16, por eso. La tablita tiene los valores que acabamos de sacar recién, uno a continuación del otro. Apunto X3 a origen, o sea, X3 señala al 6, X4 señala al primer lugar de destino, X5 señala al primer elemento de la tabla. ¿Sí? Desde el punto de vista de C, origen, destino y tabla son punteros o vectores, cualquiera de las dos cosas. Y como voy a necesitar comparar con FF, y no puedo comparar así nomás con cualquier cosa, voy a cargar en un registro el 0xF. ¿Sí? Leo en X7 origen sub 0. Y muevo el puntero de origen. Esto estaba más abajo en el diagrama. No importa. Lo podemos ver acá, lo podemos ver acá. Me fijo si X7 es igual a FF. No hay branch con constante. La constante del branch es a dónde está la instrucción a la que tengo que ir. ¿Vamos? No puedo comparar con FF. Tengo que tener FF en un registro. Con estas dos armo el if. Esta está colada al medio. Esta podría ir más abajo. Ahora, en X7 tengo asterisco origen. Yo tengo que ir a tabla, corchete, asterisco origen. ¿Se entiende?
Como no puedo poner acá una variable, el 0 no puede ser una variable, no puedo poner x7 paréntesis x5. O sea, esta instrucción no existe. Esto es siempre una constante. ¿Sí? Pero yo necesito el inicio de la tabla, que está en un registro, y el índice es variable y está en un registro. Entonces, ¿qué le tengo que hacer? La suma de esto a mano. Entonces, uso el x7, que ya no me sirve para nada, y hago tabla más dato a convertir, dirección efectiva. Y ahora hago x7 con 0. Y traigo la traducción. Y como cada cosa me va haciendo que ya no sirva lo anterior, sigo usando x7. ¿Para haber usado 8, 9 y 10? Sí. Pero ya no lo voy a usar más, entonces los piso. Si ustedes no se quieren marear o es la primera vez que lo están haciendo y no saben, vayan usando otro y después se fijan si encogen registros o no. Ahora, ¿qué tengo? Tengo en x7 la representación de segmentos que le corresponde al número que estaba en x7 acá. ¿Sí? Acá tenía el número, hasta acá tenía el número. Acá tenía el puntero a la representación y ahora tengo el dato ya representado en x7. Lo tengo que guardar en destino, que es 0x4. Y mover destino y repetir el uso. Si no, ya en x7 tengo el ff que acabo de cargar, lo guardo igual que acá y termino. ¿Se entiende? J se llama solamente. J hace jump incondicional. O sea, venimos acá, me trae. Eso es más o menos el laboratorio. Ese tipo de problema. ¿Dudas? ¿En qué sentido? Pero en el simulador, o sea, ustedes pueden probar que hay. Hacer esto en papel y lápiz es difícil y de entrada, o sea, y sin tener experiencia es directamente imposible. ¿Por qué? Porque sutilezas como puede ser una constante o no, acá puedo comparar, o sea, que estos son muy difíciles de retener la primera vez que lo ven. ¿Sí? Es un lenguaje complicado en el sentido de que no todas las cosas se usan para lo mismo, no hacen de la misma forma, o esto sí, pero esto no. ¿Sí? Entonces, hasta que uno aprende las reglas esas, lleva tiempo. Hacer eso en papel y lápiz, lo más probable es que haya 3 instrucciones bien, 55 mal. Entonces, la idea es que lo hagan en un simulador y realmente lo puedan probar y vayan viendo que hace lo que ustedes creen que hace. Para eso es muy importante seguir los primeros programas paso a paso, lo que yo les decía, decir, bueno, lo que dice el comentario, después de esto debería de suceder esto, acá debería tener este valor, y ir validando que lo que va sucediendo es lo que ustedes estiman, ¿sí? Porque esa es la única forma de entender qué hacen las instrucciones. Pero lo que usted me dice, el simulador más o menos te tira como visual, acá debería ir pero si me está funcionando o no. No, el simulador te valida, o sea, te muestra lo que hace realmente la instrucción. Espérate que lo tenemos cargado, podemos invertir un ratito en el simulador. No es el. Supongamos que acabamos de editar el programa. ¿Sí?
Simulador. Repito, acá tienen código. Pueden poner breakpoints. Haciéndole clic. Pueden correr hasta el breakpoint si quieren. Y acá tienen los valores de los registros, que se va pintando en azul el que cambia para que sea más fácil de encontrar. La memoria. En la memoria pueden ver la memoria de datos. Y entonces nuestra memoria de datos empieza acá con un 6, 2, 8 FF y los espacios en blanco. Y si me muevo para acá arriba, voy a tener los espacios donde se van a llenar las conversiones. ¿Sí? Entonces, si yo lo corro al programa, ¿qué tendría que encontrar? Tengo 4, 8, 12, 16. Acá debería estar la conversión del 6. Acá debería estar la conversión del 2. Acá debería estar la conversión del 3 y acá debería estar un FF. ¿Sí? Yo les había dicho que salía un cartelito de si habían terminado bien o mal. Si le faltan las dos únicas líneas, que hacen un cartelito rojo que dice que terminó con error. No pasa nada, ¿no? A ver si es verdad. Si alguien tiene la tablita a mano, Sí. B es la conversión del 6. Sí. DA es la conversión del 2. Sí. FE es la conversión del 8. Sí. Y FF. ¿Sí? Obviamente con eso no aprendimos nada. Aprendimos que ese programa, como lo dieron hecho, anda. Es la validación final. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Volver a cargarlo e ir paso a paso. Entonces, estas dos instrucciones yo las escribí como una sola. Al final de estas dos, lo que tengo que tener es X3 apuntando a origen. Y origen es 1.000.000. Lo estoy viendo acá. ¿Sí? Origen es 1.000.000 acá. Entonces, vuelvo a ver registros. Sí, tengo 1.000.000. Ahora tengo que tener destino. 1.010.000. Y ahora tengo que tener tabla. ¿Dónde está la tabla? Después de destino. 1.020.000. ¿Sí? Ahora tengo que tener en X6 FF. Ahora tengo que traer lo que está señalado por el primer registro, es decir, el 6, el primer 6 que estaba entre los datos a convertir. Sí. Ahora el puntero origen, que es este, tiene que avanzar, tiene que avanzar 1. ¿Sí? ¿Por qué 1? ¿Por qué no 4? El índice, no, no estamos trabajando con los. Porque estamos leyendo bytes. Entonces están de 1 en 1. ¿Sí? Cuidado con eso, es una de las cosas que les va a dar dolor de cabeza. Ahora los comparo y si son iguales, sigo, si son distintos, salto. Perdón, si son iguales, salto, si son distintos, sigo. Y
Estoy comparando X6 con X7, 6 con FF, son distintos, tengo que seguir. Bien, seguí. Ahora calculo la dirección de la tabla. Para eso, al 20 le sumo el 6 para ir al 26, que es donde está la representación del 6. ¿Sí? Yo les había dicho, obtengo la dirección efectiva de donde voy a tomar la traducción. Ahora leo el contenido de la 26, que es los segmentos que le corresponden al 6. Lo guardo en la variable destino. Entonces, está más arriba. Acá lo guardo. ¿Sí? B. Fíjense que pueden ver en hexadecimal, en decimal, en unsigner o en ASCII. ¿Sí? O sea que si tienen cadenas de caracteres pueden ver las letras en lugar de estar acordándose los años. Eso es la parte del memoria. Muevo el puntero. El de tabla no se mueve nunca, pero muevo el de destino para que siga al 21. Y este lazo se hace siempre. Fíjense que es menos 28. O sea, tengo que volver 28 bytes atrás. Esa es la instrucción que tengo que ejecutar. Es un salto relativo. ¿Sí? Fíjense que uso el 0. Y estoy acá. Y si yo pongo un breakpoint acá, Igual que abajo, no se entiende eso. sí, pero... Ah, que yo traté de editar la memoria. Ah, Y me dice que B no es una cosa válida para editar la memoria. Al hacerle doble clic, ustedes podrán cambiar el valor de memoria. Para probar, por ejemplo, si está mal, podrán cambiarlo para que siga y después corregir y no hacer todo de vuelta. ¿Sí? Y acá también pueden cambiar los valores de los registros. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta que se equivocaron y eran más 1 y pusieron más 4, pueden corregir ahí nomás el valor, seguir ejecutando y después corregir todos juntos si quieren. ¿Sí? Porque seguirlo al programa lleva tiempo. Entonces, a veces es mejor decir, bueno, supongamos que esto lo hice bien, me lo anoto, sigo a ver qué más hay y arreglo todos los errores una sola vez, que de vuelta arrancar. ¿Sí? Y ahora lo que nos quedaría ver es esta comparación, porque esto va a seguir andando bien. En un punto donde podemos tener problemas en la comparación. ¿Sí? Entonces, si me voy hasta acá y le digo que corra hasta este punto, estoy convirtiendo en 2, así que esto tiene que seguir ejecutando. Ahora ya estoy convirtiendo en 8. Tiene que seguir ejecutando. Cada esto es una vuelta en lazo. Y ahora estoy en el FF y ahora debería de saltar. Efectivamente, me fui justo abajo de la que habíamos visto recién. Guarda el dato y ya está. ¿Sí? Eso es más o menos lo que esperamos que hagan en el laboratorio 1 y 2. En el 2 se agregan cosas, pero la forma de trabajar es la misma. ¿Sí? Y la evaluación va a ser, bueno, el ejercicio tal que hicieron, corríjanlo o cámbienlo para que haga esto. Sobre un ejercicio que ya tienen más o menos andando, o andando, de preferencia, cambien algún detalle o algunas cosas que le va a llevar 1 hora, 1 hora y media tranquilo hacer el cambio, pero la idea es que partan de un código que ya tienen. hay que llevar el código hecho. Hay que llevar todos los códigos de los laboratorios a mano para poder utilizarlos. ¿Sí? ¿Vamos a usar la PC del laboratorio o...? En principio sí van a usar las piezas del laboratorio. ¿Dudas? ¿Puedes poner un error a propósito para ver cómo sale? ¿En qué sentido?
Por ejemplo, el del if, que lo cambian el código y lo ejecute, o sea, Para, ¿qué error? ¿Querés que haga mal? O sea, el código. que no termine. Sí, algún error para ver cómo sale ahí en el terminal. Es que no va a salir en la terminal. No sé. El resultado no va a ser el que vos querés en general. Porque si vos tenés, o sea, vos tenés dos tipos de errores que podés tener acá. Errores de que la instrucción no existe, por ejemplo, supongamos que a pesar de todo lo que yo les conté, ustedes no se dan cuenta de que no se puede hacer ¿sí? Espérate, para que estén bien. En lugar de hacer la suma de x5 con x7, trato de poner un registro. O sea, lo primero que te está avisando en rojo es que esa instrucción no existe. ¿Sí? Entonces, el primer problema que puedes tener es que la combinación de instrucciones, o sea, la instrucción que vos estás tratando de usar, ya sea porque te equivocaste en el mnemónico, porque te equivocaste en los argumentos, porque pusiste el inmediato en lugar del registro, alguna de esas cosas, no existe. O sea, esa instrucción, tal como vos la estás tratando de usar, no es realmente una instrucción de máquina. Eso te lo va a señalar en rojo y cuando vayas a cargar el programa te va a decir que tiene un error porque no lo puede traducir. ¿Sí? Entonces, si yo le digo reassemble from editor, me dice la línea 20 no existe. O sea, no puedo traducirte esa instrucción. Quizás te lo estaba marcando en el editor. No hace falta guardarlo. El save es para guardarlo en una especie de sistema de archivos que vos tenés, que se ve desde acá. ¿Sí? Pero que eso está guardado en el caché del navegador de tu máquina. O sea, te vas a venir acá y no vas a tener los archivos que vos guardaste. Esos archivos los tengo porque un día más temprano los cargué para poder abrirlos sin tipear. Y ustedes en general van a editar y van a copiar eso en un TXT y van a mandar TXT. ¿Sí? O sea, normalmente van a tener un editor de texto, van a copiar esto, lo van a poner en el editor o van a traer del editor para acá. Sí. Si por ejemplo el lazo estuviera mal realizado. Bueno, ahí va. Una cosa es que vos estés tratando de usar una instrucción que no existe. Eso te lo va a marcar. Ahora, el lazo mal realizado, suponete que vos pones JMain. Solo te vas a dar cuenta porque no hace lo que vos esperás que haga. Si no lo ejecutás paso a paso y no tenés claro qué es lo que debería suceder, no lo vas a entender nunca. ¿Sí? Lo único que te podría marcar como error es un acceso no alineado. Entonces, si yo acá pusiese 2 bytes y un Word y trato de cargar el Word, sí te lo va a marcar como error para decir, eso que estás tratando de hacer no se puede. Pero son muy poquitas las cosas que podés hacer mal una vez que el programa está ensamblado. O sea, que el programa puede hacer mal en tiempo de ejecución. En general, cuando ustedes piensan en hacer males, el programa anda. Lo que pasa es que no te entrega el resultado que vos querés. Pero desde el punto de vista del procesador, el programa es válido. ¿Se entiende? Entonces no van a encontrar errores de ejecución. Hay un par. Acceso no alineado es un error de ejecución. Lo podríamos generar bastante fácil si yo acá pongo Word. C. Word. Y acá pongo 17. Esos Word están no alineados. ¿Sí? Porque venían alineados. Arranqué en 1.000.000, que está alineado con 4. Puse 16, sigo alineado. Puse 16, sigo alineado. Perfecto. Pero al poner 17, rompí la alineación. ¿Sí? Entonces, ¿esto compila? Sí compila. Yo me voy al simulador y recargo, compila. Ahora, si me voy a la instrucción, esta,
esa instrucción probablemente me dé un error. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué hizo? Cargó cualquier cosa. Fíjense que está torcido lo que cargó. Si esto estuviese bien alineado, hubiera cargado 0000 de A. Pero tampoco me dio error, que yo hubiera esperado que me lo dé. La instrucción problemática es esta. El load hasta ahí vamos bien. Da lo mismo. Si está levantando este dato. Ah, bien. Pero sí, ya sé dónde está el problema. El problema es que a esto no lo estoy multiplicando por 4. Ahora tengo que moverme 4 lugares por cada dato que voy a convertir. ¿Sí? De todas formas, eso está desalineado, por eso el dato está torcido y no se queja. O sea, acá no le está dando error por desalineado, que es uno de los pocos errores que te puede dar en tiempo de ejecución. Otro error que te podrá dar es dividir por 0. Tampoco te lo va a dar. Lo va a ignorar y va a seguir. ¿Sí? Otras máquinas sí dan error por división en 0. Pero los errores en tiempos de ejecución a nivel de assembler son muy pocos. Instrucción inválida, no te deja ni ensamblarla, entonces no va a llegar una instrucción inválida. Memoria no existe, en el simulador toda la memoria existe. Ensamblarlo sería compilar, digamos. Exactamente. Sí. Lo que pasa es que estás partiendo no de un código de lenguaje superior, sino de ensamblador, cualquier ensamblar. O sea, no te deja traducir. ¿Sí? Entonces, la mayor cantidad de errores van a tener el proceso de traducción. Después, en la parte de ejecución, vos tenés que ir viendo cuáles son los resultados que esperás y ver si el programa hace lo que vos querés. Pero para la máquina, todo va a estar fantástico. ¿Sí? Lo de alineación era lo que ustedes decían, de los 4 bytes. Exactamente. Exactamente. En esta máquina, vamos a ver más adelante, que no está bien definido qué sucede con los datos alineados. Podría ser un error de ejecución o podría resolverlo la máquina sola, Cuando no son alineados. cuando no están alineados. El que vamos a usar en la placa lo resuelve solo. Y el simulador no estoy 100% seguro. Parece que también, porque Algo es. me dio un dato, si no, se tendría que haber plantado un error en la consola diciéndote no. ¿Qué sería resolverlo solo? Porque podría irse a un lugar. Hacer 2 accesos consecutivos y reensamblar los bytes como tenés que hacer uno. Pero ¿cómo se daría cuenta de que Tema 7. okay. Vamos a discutir por qué están alineados y qué es alineado y qué no es alineado. Por ahora tratemos de poner las cosas de 4 en múltiplos de 4 y las cosas de 2 en múltiplos de 2. ¿Sí? Para disminuir la cantidad de problemas. Ante la duda, pongan un align y él se va a encargar de llenar el espacio y desperdicien memoria. No me preocupa en este momento que desperdicien memoria. De todos modos, se podría hacer el cuarto y cumple con el requisito de 2, digamos. Claro, por eso. Por eso, ante la duda, pongan un align y eso va a generar un hueco de 4, va a dejar todo reordenado y listo. ¿Sí? Y si no, pongan primero los grandes, después los medianos y después los chicos. O sea, pongan todos los de 32, después todos los de 16, después todos los de 8 y ahí no van a tener problema de alineación. Total, el orden que están en memoria en general a ustedes no les preocupa. ¿Sí? Eso como reglas a nivel de programación en este tema. Cuando veamos memoria, 3 temas más adelante, vamos a discutir qué es la alineación y por qué es tan complicado resolver la alineación en forma óptima. Tan complicado. Es complicado. Hagamos una pausa y arrancamos el tema que sigue. Preguntas. ¿Alguien tenía preguntas?
Lo de los jump. ¿Qué? Lo de los jump. ¿Qué es el jump? Los incondicionales con los condicionales. Los incondicionales saltan siempre, los condicionales saltan si se cumple una condición. Sí, pero ¿cómo sería para ponerle la condición, digamos? La condición está en el propio salto. O sea, el branch igual es si los dos registros son iguales, salta. O sea, el nombre de la instrucción ya te está diciendo cuál es la condición que querés que se cumpla para que se produzca el salto. Por eso tenés un branch equal y un branch not equal. ¿Sí? Uno salta si son iguales y otro salta si son distintos. Y tenés todos los saltos complementarios. Entonces tenés igual, distinto, mayor, menor igual, ¿Y el mayor igual, menor. ¿Y el que ya funciona? Eso es mayor con signo y mayor sin signo. Porque la evaluación de dos números con signo, para saber si es mayor o menor, es distinta, o sea, con o sin signo. Entonces tenés mayor con signo, mayor sin signo, mayor igual con signo, mayor igual sin signo, y las menores o menores iguales son las inversas de la que acabamos de decir, digamos, ¿sí? Pero a la larga, entre instrucciones reales y pseudo instrucciones, tenés todas las combinatorias. ¿Sí? Y además de eso, lo que tenés son las set, que en lugar de saltar, ponen esa condición en un registro para que puedas hacer evaluaciones complejas. ¿Sí? Entonces no saltás por mayor o igual, sino que saltás por mayor o igual y otra cosa y. Entonces para hacer el y, vas poniendo cada condición en un registro, después haces el AND de todo eso y recién saltás ya por si es 0 o no 0 el resultado del AND. ¿Sí? ¿Se entiende? De todas formas, la idea de esta primera parte de este ejercicio es ver cómo hacemos pedazos de C en assembly. ¿Sí? O sea, cómo se las usan las instrucciones para hacer un lazo, para hacer un if, para hacer un item, para hacer un vector, para hacer un array, para hacer un struct. Más o menos ya lo adelantamos, pero como para pasarlo en limpio, lo primero que vamos a ver son todas las estructuras de programación de C, cómo se vinculan, cómo se hacen en C. Bien. Estaba previsto que esto empiece el miércoles. Vamos, nada más que una hora adelantado, llevamos 2, vamos nada más que 1. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hacer un repaso de las estructuras básicas de programación, datos simples, estructurados y patrones de programación. Y vamos a ver cómo se implementa eso en Assembler, como para poder hacer programas más complejos. En realidad ya tuvimos que ver algo de lazo, porque acabamos de hacer un lazo. Son muy pocas las cosas que vamos a poder hacer sin un lazo básico. Y después vamos a ver lo que es una pila. Vamos a ver el impacto de la pila en el uso de subrutinas o de subprogramas que resuelven un problema que se puede repetir o reutilizar, ¿sí? Para construir de vuelta cosas más complejas. Vamos a ver cómo se manejan las variables globales y las variables locales y vamos a entender algunos de los axiomas que se deben acordar en C de por qué las variables locales pierden el valor entre llamadas, ¿sí? Porque alguien les puede haber dicho que las variables locales dejan de existir cuando salen del procedimiento y las variables globales no, y algunas de esas cositas. Vamos a ver cómo gestionamos la memoria o cómo la gestiona el compilador y cómo podemos imitarlo. Y vamos a ver una parte específica ya de subrutinas, utilizando la pila y viendo cómo vamos a hacer para pasar los argumentos y recuperar los resultados de la subrutina. Y cómo vamos a llamar a la misma subrutina en distintos lugares, vamos a volver al punto en el que fue llamado. ¿Sí? O sea, vamos a terminar de cerrar todo lo que nos hace falta para poder hacer programas complejos o para entender cómo funciona el compilador. O sea, esto les debería clarificar unas cuantas cosas que vieron del compilador. Primer repaso. Tipos de datos simples y tipos de datos estructurados.
¿Qué es un tipo de dato simple? Los que no son estructurados. ¿Y qué son estructurados? Los que no son simples. Correcto. Un entero, los reales, los datos que se pueden, son indivisibles, básicamente. ¿Sí? Entonces, una variable referencia a un único valor. Y mi pregunta sería, en base a lo que ya vimos, ¿eso quiere decir que ocupa una sola dirección de memoria? Bien. Ya vimos que depende de cómo esté organizada nuestra memoria. Por ahí ocupa 4 direcciones de memoria, pero sabemos que para nosotros es lo mismo que si fuera una, porque es un lugar de 4 consecutivos. ¿Sí? O sea que sí podríamos decir a un estudiante del primer año que ocupa una sola dirección de memoria. Que es probablemente lo que escucharon alguna vez. ¿Sí? ¿Qué podemos guardar ahí? ¿Números enteros? ¿Números reales? No hablamos nada de los números reales. ¿Qué significaba la I del RB32I? ¿Y qué hacemos con el flotante? ¿Ustedes vieron alguna vez la representación de puntos flotantes? ¿Ya saben más o menos cómo se guarda un número flotante? Sí. Lo que no vieron es cómo se suman dos números flotantes. Se suman. Claro. O sea, tengo dos números en memoria flotantes, ¿cómo se suman? Porque pueden tener distintos exponentes. Y para sumarlo hay que igualar los exponentes. Hay que desplazar. O sea, es bastante complejo sumar un flotante. Ni hablemos de multiplicar. Entonces, en nuestro contexto, los flotantes por software. ¿Se puede hacer por hardware? Sí. Deberíamos tener la extensión F de punto flotante. ¿Sí? O la D de flotantes de doble precisión. Flotantes de 32, flotantes de 64. No las tenemos ni nos vamos a meter. Sepan que operar un punto flotante es una operación lenta comparada con operar números enteros. ¿Sí? Y que para operar números flotantes, o sea, ¿podemos operar flotantes? Sí, podemos operar flotantes. Si nosotros, cuando lleguemos al compilador de C, le pedimos que opere dos números con puntos flotantes, y nuestro hardware no tiene soporte para puntos flotantes, el compilador va a hacer todo el trabajo. La suma de dos números flotantes puede llevar 150 teclas, mientras que la suma de dos números enteros va a llevar 3. ¿Sí? ¿Por qué se los digo? Porque si en algún momento se entusiasman con esto y abren Arduino, se van a encontrar variables de puntos flotantes en un microprocesador de 8 bits sin soporte para puntos flotantes. ¿Sí? El hardware no lo puede hacer, lo hace el compilador. ¿A qué costo? Un costo muy alto de tiempo de procesamiento. Y en algunos casos era para poner la frecuencia en megahertz en lugar de hertz. Agarramos el punto y listo. ¿Sí? Entonces, cuidado con los flotantes. En las máquinas grandes tenemos soporte para flotantes. Las operaciones flotantes siguen siendo lentas. Por algo usamos la GPU para hacer procesamiento de puntos flotantes. Cuando hay que hacer mucho procesamiento de puntos flotantes. Las operaciones de puntos flotantes son costosas. Si las podemos evitar, es una buena idea acostumbrarnos a evitar. ¿Sí? Razón por la cual nosotros en esta asignatura no vamos a hablar de puntos flotantes, en arquitectura van a haber algunas cositas de puntos flotantes. Caracteres, tipo de dato enumerado, que es una forma de llamarle a los enteros, en definitiva le asignando un nombre a los enteros, y booleanos. Ahora, ya nos debería haber quedado claro que la memoria en realidad almacena tiras de bits. Si esa tira de bits es un entero, un flotante, un real o un carácter, es un problema de interpretación. ¿Qué quiere decir interpretación? El procesamiento que haga el programa. La forma en la que manipule esos números el programa, lo entenderemos como un carácter o lo entenderemos como un entero con signo o sin signo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos a manejar los tipos de datos simples? Y siempre que podamos repetir. ¿Sí? Entonces, si nosotros necesitamos una variable
que es temporal, que la usamos en 4 o 5 líneas de código, esa variable probablemente no exista en memoria. Ya ustedes habían dicho que una variable es el nombre de una dirección de memoria. Bueno, pero si la variable se usa muy poquito tiempo, el compilador muchas veces no le asigna dirección de memoria. Lo carga en un registro, lo pega en un registro, una vez que ya no la necesita, el registro queda libre. ¿Sí? Entonces las variables temporales de corta vida, o sea, las usamos en un pedacito y las dejamos, las vamos a usar en un registro. Si se me acaban los registros, o si las necesito a lo largo de un programa muy largo, y me conviene usar los registros por otra cosa, sí la voy a bajar a memoria. Le voy a asignar una dirección de memoria y la voy a bajar. Entonces las variables locales se guardan en el registro. Las variables pueden ser hasta globales. Lo que pasa es que una global en un programa largo es poco probable que te puedas reservar un registro a lo largo de todo un programa largo. ¿Sí? Las locales son mejores candidatas. Ahora, si esa global la estás usando cada 2 minutos, por ahí, igual te conviene Para que que esté en registro. ¿Sí? Cuando nosotros ya compilamos el programa, la dirección de memoria de una variable es constante. O sea, la variable siempre está en la dirección 1000. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como la variable se identifica por la dirección y la dirección es constante, yo puedo ir y buscar en la dirección 1000 y sé que me voy a encontrar la variable. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos un problema con las constantes. No podemos manejar constantes de más de 16 bits. Si tuviéramos la suerte que nuestra constante es chiquitita, podríamos manejarla como constante. Y cada vez que hablamos de la variable A, poner la constante en 1000 y decirle m en la dirección de memoria en 1000. Pero si las variables son grandes, como este programa que se le ocurrió mandar las variables en la dirección 1.000.000, esa constante no la voy a poder manejar como una constante, lo tengo que manejar en 2 partes y voy a tener que usar un registro intermedio para poder manejar una constante grande. No porque varíe, sino porque es la única forma que tengo de manejar un número tan grande. ¿Se entiende? Perfecto. Sí. ¿Qué dice un registro intermedio que serían 2 registros seguidos? No, un registro en el que yo construyo la constante con 2 pedazos de constante y uso eso como variable, aunque en realidad nunca cambió su valor. O sea, las variables, las constantes son casos particulares de las variables, en el sentido de que nunca cambian su valor. Las constantes las variables podrían cambiar. ¿Sí? Yo para esto me alcanza con una constante, porque la variable siempre está en la dirección 1000. Pero si la dirección es 1.000.000, no puedo poner la constante 1.000.000. Entonces la tengo que ensamblar, y ese ensamblado solo lo puedo hacer en un registro. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque vamos a ver punteros, y en los punteros la dirección ya no es constante, es variable. Entonces necesito una variable para manejar ese tipo de dirección. Para una variable normal no necesito una variable, necesito una constante. Entonces, supongamos que nosotros le podemos decir a nuestro ensamblador, ojo porque nuestro ensamblador no acepta esto, que quiero que mis datos estén a partir de la dirección 100, no a partir de la dirección 1.000.000. ¿Sí? Y entonces, R está en la dirección 100. Podría ser guarda en la dirección 100. ¿Se entiende? Bien. R es una variable. Su dirección es constante. Una vez que ensamblé, R siempre está en la dirección 100. Mi programa lo podría manejar como constante si fuese suficientemente chica. Entonces, como R está en 100, yo podría decirle guardar en 100. Más 0 para que sea 100. ¿Por qué en general no puedo hacer esto? Porque está muy grande. Y esto ya no me alcanza, entonces tengo que en este registro ensamblar, no por necesidad del programa, porque la máquina me impone una limitación. ¿Se entiende? Para el programa, la dirección de la variable es siempre la misma, constante, una vez ensamblado. ¿Sí? Fíjense, esto sería más o menos lo que haría, ¿sí? Tengo un entero con un entero corto con un unsigned char. ¿Qué es un unsigned char?
Es un char. No lo digan. No digan un carácter. Un char es un entero de 8 bits. Con signo. Un char es un entero de 8 bits con signo. Y si quieren saber por qué los caracteres se guardan el número con signo, porque el ASCII original es de 7 bits. Entonces, con el signo saben si es un ASCII original o extendido. Supongo que es por eso, no estoy seguro, pero suena lógico por lo menos. ¿Sí? Un unsigned char es un entero de 8 bits sin signo. Aparte de con signo sería lo del extendido. No, es de vuelta a la interpretación de esos 8 bits. Lo quiero con signo, lo quiero sin signo. Al ponerle el unsigned adelante, estoy declarando que es sin signo. En C, si no dicen nada, es con signo. Pueden poner signet, o sea, yo podría haber puesto acá signet in, signet short in, ¿sí? Pero el signet no hace falta, casi nunca se pone. ¿Sí? El unsigned es el que hace falta. ¿Cuánto ocupa R? Si es un int. ¿Por qué? ¿Siempre ocupa 4? ¿Cuánto ocupa un int en C? ¿Qué bien que te pasa así? O sea, depende también de qué ponemos antes. No. Int. Int a C. ¿Cuánto ocupa int en el compilador de C? Depende. Palabra maldita con la que van a sufrir el próximo año, porque la arquitectura y más depende todavía. Depende de la máquina. En máquinas de 8, el int ocupa 16. En máquinas de 16, el int ocupa 16. En máquinas de 32, el int ocupa 32. Y en máquinas de 64 no se han puesto todavía de acuerdo si ocupa 32 o 64. ¿Por qué? Porque el int coincide con el tamaño nativo de máquina, con tal de que tenga por lo menos 16. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son las operaciones más rápidas. Hacer una operación de media palabra podría ser más lento que hacer una operación de una palabra entera. ¿Sí? El procesador lo más rápido que opera es su tamaño nativo. Entonces el int de C coincide, en general, con el tamaño nativo de la máquina. Entonces, en nuestra máquina el int va a ser de 32. ¿Por qué dice que depende del compilador? Depende de la máquina para la cual está compilado. O sea, la regla del compilador está bien clara y depende del tamaño de la máquina. Si el compilador es para una máquina de 8 bits, el int ocupa 16. Si el compilador es para una máquina de 16, el int ocupa 16. Si el compilador es para una máquina de 32, el int ocupa 32. Siempre. Todos los compiladores de cualquier fabricante, porque eso está dentro del estándar de C. ¿Sí? Y básicamente para que coincida con un registro, sin tener que hacer nada más, porque ustedes ya ven que cuando uso medios registros, a veces tengo que extender de cero, enmascarar. Entonces, lo más rápido es un int y lo más rápido es usar el registro entero. ¿Sí? Entonces, trata de coincidir con el registro. O sea, los números que serían, los programas que serían muy chiquitos el número sería un problema. ¿Sí? Entonces, este ocupa 32 con signo. Este, un short int ocupa siempre 16. Siempre 16. Porque le estoy diciendo que es short. De ahí sea independiente de... Ahí ya es independiente. Y un long int ocupa siempre 32. Independiente de la plataforma. Para eso tenés los calificadores. Si vos realmente necesitas el tamaño, lo calificas. Y si no, lo dejas que él el tamaño. Sabés que seguro 2 a la 16 entra. Lo único que es variable es el int. Es el int. Y el char es de 8. ¿Sí? Este está con signo y este está sin signo. Ahora, como yo voy a usar registros, este de 8 lo voy a manejar en 32, porque lo voy a cargar. O sea, fíjense cómo traduzco ese código. Cargo el 3 en un registro, cargo el -2 en un registro, hago la suma y lo guardo en la variable, suponiendo que R lo voy a usar más adelante, pero A y B no lo voy a usar más. ¿Sí?
También alguno me podría decir, bueno, pero lo que hiciste fue R igual a menos 2 más 3. No, me falta código para saber si al A y al B los vuelvo a usar. ¿Sí? Pero es bastante probable que se encuentren este tipo de código. Donde A es el registro X1 y B es el registro X2. ¿Sí? Y R sí está en memoria y me podría manejar con la constante si fuera suficientemente chico. Esa marquita verde la vamos a entender ahora. Esto es otra variante del mismo programa, suponiendo que A y B los voy a necesitar después y que los quiero en memoria. Entonces, ahora tengo R, B y A puestos para no tener problemas de alineación. R está en 100, B está en 106 y A está en, perdón, B está en 104 y A está en 106. Entonces, a estos dos les di valores iniciales, menos 2 y 3, cargo un byte sin signo desde 106, cargo un half con signo desde 104, lo sumo y lo guardo en A. ¿Sí? Pero no. ¿Por qué? Esto, ¿en qué memoria está? ¿RAM o flash? RAM, porque si no, no puedo escribir acá. ¿De acuerdo? Este 2 y este 3, ¿cómo llegan en la RAM? Llegan De mi código a la RAM. Cuando yo termino de ensamblar esto, ¿qué obtengo? En esta dirección de memoria pone este dato, en esta dirección de memoria pone este dato. Entonces, ¿qué voy a tener? En la 100, nada. En la 104 pone menos 2 como 16 bits. En la 106 pone 3 como 8 bits. Supongamos que esto ahora empieza en 1.000.000. En la de 1.000.000 pone esto, y lo que tengo son una tira de dirección de memoria y contenido, dirección de memoria y contenido. Cuando yo estoy en una PC, el sistema operativo se encarga de cargar en RAM los datos y el programa e inicializar todo. ¿Estamos de acuerdo? Cada vez que yo ejecute el programa, me va a guardar el 2 en la dirección y el 3 en la dirección. Pero cuando yo estoy en un sistema embebido, que es lo que vamos a usar nosotros, cuando yo grabo esto en el procesador, esto se va a cargar en RAM. Cuando desenchufe el USB, estos dos valores pasan a una contigo. Solo puedo hacer esto si estuviese en flash. Nuestra tablita de conversión, que estaba acá en data, debería estar en realidad en text. Pero el simulador no lo admite. Porque esa tablita, yo la necesito como una tabla de datos, pero en una memoria no volátil. Es como si fuera parte del programa, la tabla de traducción. ¿Se entiende? Entonces, ¿el simulador me permite hacer esto? Sí. Pero en cierto contexto esto está mal. ¿En qué contexto? Cuando estas variables sean parte del problema que yo tengo que resolver. Entonces, si el enunciado del laboratorio 2 les dice sume dos datos A y B que ya están cargados en memoria, que los cargó alguien más, eso es válido. Si les dice inicialice dos direcciones de memoria con el valor 2 y 3, esto no es válido. Ustedes tienen que inicializarlo por código. Entonces tiene que ser algo como esto. Apunto a B, cargo el 3, apunto a B y lo guardo. Inicializo por código la memoria RAM. Sí. ¿Qué pasa si en un sistema embebido quiero tener persistencia de datos que calcule con información nueva? O olvídalo. Después No le proteja la alimentación. la persistencia real. Abrir una memoria RAM contigo. Abrir una pila para mantener el contenido RAM. No hay otra solución. Guardarlos en flash, pero asegurarte de ir guardando en distintos lugares de flash para que no revientes la flash a las mil escrituras. No es trivial guardar en un sistema embebido persistencia de datos a través de los reinicios. ¿Se puede? Sí, pero es complejo.
A la larga, en la PC también. Porque el reinicio sería que parás el programa, lo volvés a arrancar y vuelve a estar. Tienes que tener un archivo ya. Y la embebido está más o menos la misma, digamos, ¿se entiende? Con la diferencia de que el embebido no te inicializa la variable memoria en sí. ¿Por qué? Necesitas código para inicializarlo. Vos no podés decirle simplemente guardame ese valor y va a seguir ahí. Se va a perder con el corte de energía. En la PC hay todo un sistema operativo que te prepara tu memoria a medida, que es lo que está limitando el simulador. En los embebidos no lo tenemos. ¿Sí? Entonces, de nuevo, depende del problema. Si yo les digo, ya están los datos en memoria, por enunciado, digamos, los datos ya están en memoria, esto es mucho más rápido para llenar datos, como ya en la tabla de traducción. Tenés que traducir algo que está en origen. ¿Cómo pruebo? Bueno, pongo acá 3, 5, 6, 7, 8. No es mi responsabilidad. A mí me pidieron traducir, no me pidieron llenar el vector de datos. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, lo voy a usar mucho en los ejemplos, pero todas las veces que lo use va a estar con los signos rojos porque depende del problema se puede hacer o no. Es una forma muy rápida de cargar datos, pero hay algunos datos que no deberían cargarme de esta forma, sino de esta forma. O sea, carguen la constante en un registro y bajen el registro a la variable si es que necesitan que la variable esté inicializada. Lo más probable es que no les necesiten ni a ni a b como variable y nunca lo bajen. Carguen en el registro y listo. ¿Se entiende? ¿Seguro? Sí. ¿Qué sería que ya esté en memoria? ¿Qué significaría eso? Que otro programa lo puso antes que vos y a vos te estoy pidiendo una persona que hace programa. Pero si está en memoria sería que ya está en RAM inicializado. Claro, otro programa se encargó de dejarte ahí los datos y vos tenés que hacerme este pedazo de problema y eso ya lo resolvió otro. Entonces, dice, no es mi problema. No voy a perder tiempo en algo que no es mi problema. El tiempo en los problemas, los ejercicios de los laboratorios es corto. Entonces, solo concéntrense en lo que les pedimos que resuelvan. Lo que se supone que ya está dado, lo resuelven de la forma más fácil posible. Poner acá los valores es la forma más fácil posible. ¿Sí? Fíjense que son unas cuantas líneas de código menos en un caso que en el otro. Entonces no pierdan tiempo en hacer esto si no es parte de su problema. ¿Sí? En el caso puntual de la conversión de caracteres, los datos de origen no son parte de mi problema. El enunciado dice claramente que ya están los datos ahí y termino con F. Yo lo que tengo que hacer es traducir. La tabla sí es parte de mi problema. Lo que pasa es que la tabla es constante. Entonces, no debería de inicializar una tabla de constante. Lo que debería hacer es poner esa tabla en la sección de memoria que no pierde contenido. Y entonces, cuando guardo esto, guardo la tabla también en una memoria que no se pierde. ¿Cómo sería eso? Simplemente poniendo acá, tabla, dos puntos. Lo que pasa es que el ensamblador no admite poner la tabla constante dentro de la sección texto. El simulador es... El simulador no lo deja, pero el compilador sí se puede. Y técnicamente sí se puede. Traten después de no ejecutar la tabla. Sí, porque son tiras de byte que pueden considerarse instrucciones. ¿Sí? Las cadenas de caracteres que ustedes ponen en los programas cuando ponen printf hola, esas cadenas se guardan acá. También en zonas no volátiles. ¿Sí? Si alguna vez abren un programa con un desensamblador, van a ver las cadenas. Normalmente están organizadas al final del código, no están metidas en cualquier lado, pero están junto con el código, son constantes del código. Como el 106 es una constante, toda la cadena es una constante. Entonces, en la parte del código se ponen constantes, cosas que no cambian. Pueden ser constantes de datos también. ¿Y van al inicio? No, pueden ir en cualquier lado, al final no van al inicio, van al final. Porque después el ensamblador se... Porque a ver, ejecutás y te aseguras de nunca llegar a eso, terminar antes. Y entonces después de que terminaste pones todas las constantes. Para minimizar el riesgo de ejecutar constantes. ¿Sí? O de ejecutar datos. Que es un riesgo siempre latente. Bien. Si por el contrario, nuestra dirección dejó de ser una dirección cómoda como la 100 y pasó a ser una dirección 1.000.000,
Ya ahora no puedo poner el millón acá. Entonces voy a necesitar poner la constante en un registro y usar 0 y el registro en lugar de... que era lo que decíamos que ya lo hicimos. Esta dirección sigue siendo constante. ¿Por qué la pongo en un registro? Porque es tan grande que no la puedo poner acá como constante. ¿Sí? Entonces voy a necesitar hacer dos operaciones. Poner la dirección de la variable en x1, o sea, usar x1 como puntero, en definitiva, y con eso levantar el valor de x1. Vimos, si la quieren usar, que pueden hacer LBU x1, A. ¿Sí? Es una segunda instrucción que combina estas dos. Yo la voy a evitar. De nuevo, inicialicé dos variables, así que dudoso, pero para el ejemplo era más fácil. Punteros. ¿Qué es un puntero? Una variable entera que yo sé que el valor que está en esa variable es una dirección de memoria. Sigue siendo un número, pero además yo sé que ese número es la dirección de memoria de otra variable. ¿Sí? Ahora, la dirección de memoria es variable, ya no es constante. Acá dijimos que siempre hablaba de la misma constante y por lo tanto su dirección era constante. Ahora cuando puedo cambiar de variables, y a veces usar una, a veces usar otra, necesito un puntero. ¿Sí? Es habitual, sí, salvo en máquinas de 8 bits muy viejas, el puntero coincide con el tamaño de datos nativos del procesador. De hecho, discutíamos en el recreo por qué las máquinas pasaron de 32 a 64 bits. Porque necesitaban más memoria que 2 a 32. Y los punteros crecían a 64, entonces los punteros arrastraron a toda la máquina a 64. No porque necesitábamos operar números más grandes, sino porque necesitábamos punteros más grandes. Porque 4 GB nos resultaba poco. ¿Sí? Entonces, salvo en máquinas de 8 bits, que tienen punteros de 20, en una máquina de 8, el tamaño del puntero coincide con el tamaño de la máquina. ¿Sí? O sea que es un entero, en nuestro caso de 32 bits. Es una variable más. La puedo guardar en registro, la puedo guardar en memoria. ¿Sí? Igual que cualquier otra variable. De hecho, venimos usando punteros. ¿Sí? Supongamos este código C, que lo deben haber hecho alguna vez y ya se lo olvidaron. Donde tengo una variable 7, que es un entero corto, un puntero, A entero, y esto debe ser un puntero short int, y otra variable corto. ¿Sí? El puntero podrá ser a cualquier cosa, pero es recomendable que sea a lo mismo a lo que está apuntando. Si voy a leer esto para guardarlo acá, entonces debería ser short int asterisco. ¿Qué hacía esta instrucción? La dirección de memoria de... Correcto. En los ejemplos que veníamos viendo serían 1.000.000, 1.000.004, ¿sí? Y ahora, lo que está en esa dirección de memoria, no guardo nada. O sea, esta es una forma rebuscada de hacer A igual a R. ¿Por qué se usa? Nunca se lo preguntaron. Porque podría suceder que esto esté separado de esto, y yo a veces haga A igual a R, y a veces haga A igual a B en la misma sentencia. O sea, esta misma sentencia, como el puntero apunta a dos variables distintas, asigna los valores de dos variables. ¿Se entiende? El puntero apunta a dos variables distintas. Y puede ponerlo porque puede cambiar. O sea, asterisco P no es lo mismo que R. R es siempre R. Asterisco P, depende de qué valor le haya dado antes, puede ser R, puede ser J, puede ser K. Entonces, en la misma línea de código puede estar asignando valores de distintas variables. La variable es variable. ¿Sí? ¿Cómo se codifica? Guardo espacio para 4, porque el puntero es de 4. Inicializo una variable hash de 2, ya dijimos que no nos queremos complicar más de lo necesario en el ejemplo, y un espacio de 2. ¿Sí? Cargo en A
la dirección de P en X1, en X2 la dirección de R, o sea, X2 es A persona R, y guardo en P de verdad, porque hasta acá X2 era P, el valor de R. Ahora P tiene 1.004.000, que es la dirección de memoria de R. ¿Sí? Y ahora cargo, o sea, apunto a P, leo el valor de P, con lo cual apunto a R, leo el valor de R, apunto A y lo escribo. ¿Sí? Les dije que uno de los problemas era el dato o el puntero del dato. ¿Sí? ¿Se entiende? Cortamos acá. Repasen. Porque esto va para peor. Muy motivador. Debería